Ok, aquí se muestra la mascarilla de la semana pasada, en la cual establecí 7 ficos y 7 dobles para la quinela. Desgraciadamente me quedé a mitad de camino, tuve un total de 7 aciertos, lo cual desgraciadamente no alcanzamos nada. Vamos a ver si podemos levantar un poquito el porcentaje para esta quinela. La bolsa acumulada para esta quinela Pro Gol de fin de semana es de 21.800.000 pesos. Primer partido, América contra León. América en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de León en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. América en sus últimos 5 juegos como local lleva 4 victorias y una sola derrota. León en sus últimos 5 juegos de visita lleva 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el América, un empate para ambos equipos y una victoria para el León. Su último juego fue el 31 de julio de 2022, en la cual León le ganó al América 3-2. Para este partido me iré con el local. Pueden cubrir la acción de la visita para este encuentro. Atlas contra Guadalajara. Atlas en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Guadalajara en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Atlas en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Guadalajara en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Atlas, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Guadalajara. Su último juego fue el 27 de diciembre de 2022, en la cual el Chivas le ganó al Atlas 1-0. Para este partido miré con un local empate. Toluca contra Tigres. Toluca en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Tigres en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Toluca en sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias y 2 empates. Tigres en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Toluca, 3 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Tigre. Su último juego fue el 7 de septiembre de 2022, en la cual Tigre le ganó al Toluca 3-1. Para este encuentro me voy con el local, gana el Toluca. Siguiente partido, Querétaro contra Pumas. Querétaro en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Pumas en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 juegos como local el equipo de Querétaro lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Pumas en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Querétaro, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Puma. Su último juego fue el 7 de septiembre de 2022, en la cual Pumas goleó al Querétaro 4-1. Para este encuentro me iré con un local empate. Siguiente partido, Morelia contra Celaya. Morelia en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el equipo de Celaya en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates.
En los últimos 5 juegos como local, el equipo del Morelia lleva 3 victorias y 2 derrotas. Celaya, en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias y 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos, tiene una victoria para el Morelia, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Celaya. Su último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Celaya le ganó al Morelia 2-0. Para este partido me iría con un local visita. Siguiente partido: Cádiz contra Sevilla. Cádiz en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota. Sevilla en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Cádiz en sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias y 2 empates. Sevilla en sus últimos 5 juegos de visita lleva un empate y 4 derrotas. Ya en los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para Cádiz, un empate para ambos equipos y 4 victorias para el Sevilla. Su último juego fue el 20 de enero de 2023, en la cual Sevilla le ganó a Cádiz 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido: Villarreal contra Real Sociedad. Villarreal en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Real Sociedad en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Ya en los últimos 5 juegos como local, el equipo de Villarreal lleva una victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Real Sociedad en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Ya en los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Villarreal, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Real Sociedad. Su último juego fue el 8 de octubre de 2022, en la cual Real Sociedad le ganó al Villarreal 1-0. Para este encuentro me iría con un local empate. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido: Bournemouth contra el Fulham. Bournemouth en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Fulham en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Bournemouth en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Fulham en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos ha sido una victoria para el Bournemouth, 3 empates para ambos equipos y una victoria para el Fulham. Su último juego fue el 14 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro me iría con un local visita. Siguiente partido: Bolonia contra Udinese. Bolonia en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Udinese en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Bolonia en sus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo Udinese en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Bolonia, 4 veces han empatado y 0 victorias para Udinese. Su último juego fue el 14 de enero de 2023, en la cual Bolonia le ganó a Udinese 2-1. Para este partido me voy con el local.
Siguiente partido, Colonia contra Mönchengladbach. Colonia en sus últimos 5 juegos lleva un empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Mönchengladbach en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Colonia lleva una victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Borussia Mönchengladbach en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para el Colonia, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Mönchengladbach. Su último juego fue el 8 de octubre de 2022, en la cual Mönchengladbach le ganó al Colonia 5-2. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Nantes contra el Rennes. Nantes en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Rennes en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Nantes en sus últimos 5 juegos como local lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Rennes en sus últimos 5 juegos de visita lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Nantes, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Rennes. Su último juego fue el 5 de noviembre de 2022, en la cual Rennes le ganó a Nantes 1-0. Para este partido me voy con un empate visita. Cambuur contra Emmen. Cambuur en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Emmen en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Cambuur en sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Emmen en sus últimos 5 juegos de visita lleva un empate y 4 derrotas. Ya en los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Cambuur, 2 veces han empatado y una victoria para Emmen. Su último juego fue el 14 de enero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este partido miré con un local empate. Siguiente partido, Tigres contra Lanús de la Liga Argentina. Tigres en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Lanús en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Tigres en sus últimos 5 juegos como local lleva un empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Lanús en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Ya en los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Tigre, 4 empates para ambos equipos y 0 victorias para Lanús. Su último juego fue el 2 de septiembre de 2022, en la cual Tigres le ganó a Lanús 2-1. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Alajuelense contra Saprissa. Alajuelense en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Saprissa en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Alajuelense en sus últimos 5 juegos como local lleva 3 victorias y 2 derrotas. Saprissa en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Alajuelense, 2 veces han empatado y 2 victorias para Saprissa.
Tu último juego fue el 3 de febrero de 2023, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este partido voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Aquí se muestra la mascarilla de ProGol, en la cual establezco mis fijos y dobles para esta quiniela. Vamos a ver cómo se presentan los equipos, cuáles son las combinaciones que se están presentando para los encuentros y posibles resultados para esta quiniela. Hay que estar atentos porque puede haber sorpresas, ya que hay equipos que están como en duda para sus respectivos encuentros. Hay que estar atentos. Damos por finalizado datos y estadísticas de la quiniela ProGol de fin de semana número 2169. Suerte y nos vemos.